proceso de cambio de aquel denominada economía redistributiva o capitalismo de Estado redistributivo, me animo a decir que pareciera que se generó durante varios años el caldo de cultivo para nuevamente reavivar aquellas voces que dicen lo público no sirve, YPFB no sirve para nada, yacimientos de litio boliviano no sirve para nada, las empresas públicas no sirven para nada, y nuevamente alimentar aquellas voces que dicen que el neoliberalismo es la solución, ¿no? Que todo debe ser capitalizado, que todo debe ser privatizado, que debe volver una mano dura, que la mano invisible del mercado debe regular todo, es decir, reducir mucho más el Estado a un mero gendarme, si quieres regulador, de ese libre mercado, que me parece que se ha trabajado para ello, ¿no? De manera directa o indirecta, pareciera que se ha generado el caldo de cultivo, al igual que aconteció en Argentina. En Argentina tuviste al presidente Alberto Fernández, que prácticamente por incapacidad de su gobierno, de su gestión, no pudo frenar el tema de la inflación y generó el caldo de cultivo desde lo discursivo, desde lo económico, desde lo político, para que ingrese un Javier Milei, un personaje construido artificialmente por los medios hegemónicos de comunicación allá en Argentina y presentado como un outsider, ¿no? Entonces, cuando señalas eso, Gabriel, te refieres tanto a lo que ha hecho la derecha estos años, los sectores conservadores, pero también a lo que habría hecho una de las alas del MAS, en este caso a la cabeza del presidente Luis Arce. Me refiero específicamente al gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? ¿Por qué? Pareciera que el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, no por incompetencia, sino por una planificación estructurada muy bien, ha generado los cimientos para que la derecha nuevamente vuelva. Como en su momento, si hacemos la comparación regional, Lenín Moreno abrió todo el sistema de lawfare en Ecuador para perseguir a Rafael Correa, destruyó todo lo construido y hecho por Ecuador. Ecuador en tiempos de Rafael Correa, por ejemplo, exportaba energía eléctrica. En tiempos de Lenín Moreno y tiempos actuales en Ecuador tienen crisis, tienen apagones por energía eléctrica, ¿no? Si hacemos el parangón con Evo Morales, teníamos empresas públicas altamente potentes, altamente fuertes, dinamizadoras de la economía, y con Luis Arce Catacora pareciera que esas empresas se ha buscado destruirlas. El caso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el caso de yacimientos de litio de Bolivia, pareciera una estructuración muy bien planificada para abrirle las puertas a este neoliberalismo, y hoy por hoy tenemos a dos candidatos que representan prácticamente lo mismo, ¿no? Un Jorge Tuto Quiroga muy alineado a los intereses de la geopolítica norteamericana, aquella doctrina Monroe, aquella doctrina geopolítica de espectro completo que nos explica la profesora Ana Esther Ceseña, aquella geopolítica de la gran isla americana del profesor Atilio Borón, ¿no? El control territorial de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y de todos sus recursos naturales en ello. Lo ha expresado también la ex comandante del Comando Sur, Laura Richardson. Y pues ahora desde el otro lado, digamos, un señor Rodrigo Paz Pereira, acompañado de Edman Lara, que trata de ser bastante pendular y estar en el ámbito de una socialdemocracia, si quieres, pero alineada también al denominado capitalismo redistributivo, si quieres. Entonces, una suerte de encrucijada que tienen los bolivianos en estas próximas elecciones. Vamos a ahondar un poquito, Gabriel, en lo que representan estas dos candidaturas. Sin embargo, para cerrar un poco el tema que te había planteado, es decir, lo que ocurrió estos años. Tú mencionaste, se han creado las condiciones, se han dado las condiciones para que vuelva todo esto. ¿Qué podemos decir, digamos, a manera de autocrítica de lo que se hizo mal en el marco de lo que fue el MAS histórico? Es decir, Evo Morales, toda la gente que estuvo hasta el gobierno, hasta antes del golpe. ¿Qué se puede señalar en ese marco, en esa mirada, digamos, autocrítica de que, bueno, esto no funcionó y hay que asumirlo? No debíamos haber hecho, quizá hemos dado con esos pasos las condiciones para que todo esto ocurra. Sí, de hecho, el ámbito de la reelección, ¿no? El denominado 21F, el denominado referéndum, creo yo que existían las condiciones para la continuidad natural de este proceso sin la necesidad de forzar la repetición de candidaturas en contravención al artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Indudablemente ese es un error histórico del movimiento al socialismo que múltiples actores lo han reconocido, el propio expresidente Morales, el propio presidente actual Luis Arce Catacora, muchos otros actores vinculados a lo que
se podría llamar aquel MAS histórico unificado, ¿no? Hoy tienes a un MAS en ejercicio de gobierno fragmentado, tienes organizaciones sociales que están buscando por sus lados pero que además es una caricatura de lo que fue el MAS hasta el 2019. Indudablemente tienes una musculatura también que hay que reconocerle al ex presidente Evo Morales Ayma, que sin lugar a dudas se ha llevado, si quieres, al 80% de ese MAS con él, ¿no? Sobre la base de este denominado nuevo proyecto, instrumento político Evo Pueblo. Entonces, tenemos las condiciones, creo yo, para darnos cuenta que evidentemente han existido múltiples errores, múltiples falencias. Las pruebas más contundentes de estos son personajes que han sabido acomodarse muy bien con Evo Morales, han sabido acomodarse muy bien durante el gobierno régimen de Yanine Áñez los 11 meses y han sabido acomodarse muy bien con Luis Alberto Arce Catacora, y que ahora se van a acomodar muy bien con los próximos gobiernos que vengan, ¿no? Por hacer dos ejemplos, el señor Novillo, por ejemplo, ¿no? Fiel seguidor de Evo Morales. De hecho, Evo Morales le dio todo en su trayectoria política: presidente de la Asamblea, gobernador, y finalmente termina acomodándose al lineamiento político de Luis Alberto Arce Catacora, que sirvió de ataque directo a quien fue su mentor en lo político, ¿no? Tienes al propio Eduardo del Castillo del Carpio, ex ministro de gobierno, lo mismo, ¿no? Yo recuerdo, hemos marchado juntos con Eduardo defendiendo a Evo Morales, y de un día para el otro lo tienes alineado a aquella vieja lógica que tanto combatíamos, de ese odio exacerbado hacia Evo Morales, ¿no? Entonces, me animaría a dar esos dos nombres, entre muchos otros que pueden haber, ¿no? Y para adelante, Gabriel, para adelante, ¿qué tenemos con todo lo que es la base histórica del MAS? Es decir, estoy hablando de Evo Morales, toda la gente que lo apoya y que en estas elecciones fueron por el voto nulo. ¿Qué tenemos? Hay un proyecto, hay una mirada del país, hay que reconstruir, rearticular. ¿Qué van a hacer? Indudablemente la reconstrucción del bloque nacional popular se va a dar de manera natural, ¿no? No creo a instancias de una fracción de lo denominado antes llamado más histórico, más unificado, si quieres, ¿no? Las condiciones sociales y económicas, el 2000, por ejemplo, en la guerra del agua, el 2003 en la guerra del gas, el 2005, 2006, en todo el proceso constituyente, 2006, 2009, se dieron por una necesidad del pueblo boliviano y de combate férreo hacia todo ese sistema denominado el sistema neoliberal, hacia aquel denominado sistema de la democracia pactada, de las coaliciones, de las megacoaliciones. Entonces, naturalmente, cuando el próximo gobierno ajuste el bolsillo de los bolivianos, pues se podrá, creo yo, regenerar desde lo nacional popular una nueva vertiente que combata aquellas políticas neoliberales que abiertamente se tratan de imponer, ¿no? Desde una lógica de los libertarios, que es una doctrina del siglo XIX, ¿no? No es para nada novedoso. Estamos conversando, estamos en diálogo con Gabriel Villalba, abogado, analista, que es parte del proyecto que acompaña al expresidente Evo Morales y que lo vemos con frecuencia en las redes sociales, argumentando, explicando las posturas, las posiciones que tiene este lado del MAS. Hace un momentito, Gabriel, decíamos, en torno a las elecciones generales, tú hablabas de que Herman Lara básicamente representa la socialdemocracia, una mirada populista, y ni qué decir, digamos, del tema de Tuto, que es más al otro lado del espectro político. Es decir, tú consideras que, por decir, si va Herman Lara o si va Rodrigo Paz como presidente, si finalmente el país se decanta por ellos, ¿consideras que ellos tienen alguna posibilidad de generar un puente de diálogo entre las diferentes partes que están en conflicto y a no atizar la confrontación y más bien tratar de estabilizar el país, o lo de la situación se complica, se ve difícil para aquello? No, indudablemente, a ver, si analizamos por orden a los candidatos, tienes a un Jorge Tuto Quiroga que ya ha sido ministro, ya ha sido presidente, ha sido vicepresidente de un exdictador como Banzer, y tienes un personaje que, dicho sea de paso y de manera pública lo ha dicho, él ya ha ido a negociar a Estados Unidos, sin ser presidente electo aún, ya fue a negociar la supuesta economía o los fondos financieros, económicos que pudieran salvar a una Bolivia. ¿Te refieres a la reunión que ha tenido estos días y que ayer denunció justamente el presidente Luis Arce,
como algo riesgoso para los intereses del país, este contacto que habría tenido Tuto Quiroga con algún alto funcionario de Estados Unidos. Claro, porque en los hechos ni siquiera ha logrado la representación en el ámbito de la legitimidad y de la legalidad, es decir, estamos a puertas de una segunda vuelta electoral, no se ha escogido todavía a ninguno de los dos candidatos y por ende ninguno podría ir a hablar a nombre de Bolivia como si ya fuera presidente, ¿no? Ese es el hecho más emblemático que por supuesto mella la soberanía y la dignidad nacional. Por el otro lado nos vamos a un Rodrigo Paz que trata de ser un poco más conciliador, un poco más tendiente a la socialdemocracia, sin declaraciones radicales, ¿no? De hecho, cuando ambos candidatos comparaban la economía de Bolivia, uno decía, bueno, hay que aplicar medidas paulatinas, poco a poco, decía el señor Rodrigo Paz, en el ámbito económico financiero del país para resolver el tema de la carencia, el incremento de productos de primera necesidad, combustibles, dólares, y Jorge Tuto Quiroga ponía el ejemplo de un enfermo terminal, decía, no, nuestra economía está es un enfermo terminal, entonces hay que abrirlo, hay que operarlo y hay que hacer medidas radicales para restaurar esto, ¿no? Entonces tienes esas dos visiones que a mi modo de ver no va a ser como en Argentina. En Argentina los argentinos tuvieron bastante paciencia para aguantarse 5 años al señor Milei, ¿no? En Bolivia no tenemos la misma paciencia que los argentinos. El momento que traten de aplicar medidas económicas que toquen el bolsillo del boliviano, pues indudablemente va a existir a mi modo de ver, una alta convulsión social, como se dio el 2003, recordemos con Gonzalo Sánchez de Lozada, el impuesto directo al salario, fue el caldo de cultivo, el inicio de las movilizaciones que terminaron expulsándolo de Bolivia. ¿Alguno de ellos, Gabriel, consideras que podríamos dar los bonos, podríamos dar digamos, estos beneficios que reciben a manera de bonos mujeres, ancianos e incluso otros sectores de la sociedad como una especie de compensación? ¿Alguno de ellos va a jugar con esto? ¿Tú qué ves hacia el futuro? No, creo que no. ¿Por qué? Para tú generar cambios radicales en las lógicas sociales y las lógicas de los derechos ya conquistados y adquiridos, incluso para el cambio de la Constitución, tú necesitas un elemento fundamental, que es la legitimidad. La legitimidad te la da ganar con el 60% de los votos, ganar con el 65% de los votos, ganar con el 70% de los votos. Y ninguno de los candidatos en disputa, por eso hemos llegado a una eventual segunda vuelta electoral, tiene un gran cúmulo de votos para decir que ha ganado en una primera vuelta con el 65-70% para hacer estas reformas radicales, si quieres, ¿no? Entonces el pueblo tampoco se los va a permitir, porque les va a decir, a ver, ustedes están prácticamente en empate técnico, si ganan es por 2, 3 o 4 puntos a lo mucho, y eso no significa que la mayoría de los bolivianos respalde sus políticas. Ya tocando el tema en lo nacional, ha levantado bastante polvo, Gabriel, estos días, estos tweets que se descubrió al señor Juan Pablo Velasco, candidato vicepresidencial de Tuto, en el que habría hecho aseveraciones hace varios años muy delicadas de corte racista contra los pueblos indígenas, contra los bolivianos, que somos la mayoría descendientes, digamos, de pueblos indígenas. ¿Consideras que esto está afectando la imagen, los puntos que tenía y que estaban mostrando las encuestas de Tuto Quiroga? ¿Cómo está jugando este factor? Esta campaña es bastante particular porque en lugar de que sean las figuras presidenciables las que generen debate y controversia, hemos pasado a que las figuras o los candidatos a la vicepresidencia, los candidatos vicepresidenciables, se han convertido en los protagonistas de esta elección, ¿no? La gente no habla de Tuto Quiroga, habla de JP Velasco, la gente no habla del señor Rodrigo Paz Pereira, habla de Edman Lara, y por ende tienes toda una suerte de controversias entre ambos, ¿no? La más reciente, la que tú muy bien refieres, es el ámbito de los tweets racistas, ¿no? Creo que es algo que no esperaba el asesor de campaña Jaime Durán Barba, quien fue también asesor de campaña de Mauricio Macri cuando ganó las elecciones en Argentina, ¿no? Es algo que está afectando indudablemente su imagen política, en virtud de que si hacemos un análisis estricto, académico si quieres, de la aparición del señor JP Velasco desde el momento que Tuto lo presentó hasta ahora, ha evolucionado indudablemente, y esto no es trabajo porque JP sea un erudito, o sea muy inteligente, es trabajo de un asesor de campaña que ha ido como un trotamundos por toda Latinoamérica a asesorar esta clase de candidatos, ¿no?
existe una evolución y de hecho ahora tienes pues con estos tweets una suerte de rechazo popular de la gente, ¿no? Que se está tratando de matizar de algunas maneras, poniéndole poncho, poniéndole sombrero, haciendo eventos más populares, cuando hace algunos meses en las campañas de Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco no figuraba ni una sola huipala. Este es un elemento simbólico no menor, ¿no? Por otro lado tienes el señor Edman Lara, que cuestionó, quizás haya sido lo más acertado que ha hecho en toda su campaña recientemente, el día de hoy, cuestionó el ejercicio de los medios hegemónicos de comunicación, la falta de pluralidad en, por ejemplo, el debate que se va a realizar a instancias del Tribunal Supremo Electoral. Dijo, no puede ser que periodistas de una misma tendencia vayan a realizar la entrevista, misma tendencia que minimizó los tuits racistas de mi eventual rival, el señor JP Velasco, ¿no? Y a eso se suma, Gabriel, el otro problema, ¿no? Que en este momento, en estas semanas, prácticamente 2 o 3 semanas, las grandes redes nacionales están inundadas con la campaña de uno de los candidatos, incluso YouTube, Facebook, que cuestan millones, y el otro candidato casi no tiene nada, es decir, tiene banners en las calles, tiene algunas, digamos, micro campañas por ahí, con muy poco dinero, creo, un desbalance brutal que afecta obviamente a la calidad de la democracia. Sí, indudablemente, a ver, no estamos en tiempos del siglo XIX, siglo XX, cuando las campañas se medían por la cantidad de espacios que ocupabas en la radio, por ejemplo, o en la prensa escrita, o en la televisión. Estamos en una nueva generación de hacer política, en la cual, por ejemplo, el candidato Javier Milei en Argentina ganó las elecciones con una campaña bastante seria y bastante exhaustiva, únicamente en una red social, específicamente TikTok, ¿no? Entonces, las campañas y los movimientos sociales ahora se mueven no necesariamente por los medios tradicionales de comunicación, sino fundamentalmente por una buena articulación en plataformas específicas para captar a la juventud. Estamos hablando del TikTok, ¿no? Entonces, en esto, la gente también ve y la gente también percibe cómo se gasta el dinero, cómo se pagan las publicidades y, por otro lado, cómo se manejan los candidatos en estos espacios que se han democratizado con las plataformas virtuales. Te hablo de Facebook, te hablo de Twitter, ahora X, te hablo de fundamentalmente Instagram y sobre todo TikTok, ¿no? Son plataformas que creo hacen al acontecer político y por eso también el PDC se encuentra en esta eventual segunda vuelta en virtud al posicionamiento mediático en esta plataforma digital TikTok que tuvo su vicepresidente Edman Lara. Hablando de redes sociales, el poder que han tomado estos últimos 20 años o 10 años por lo menos, Gabriel, se está indicando en Estados Unidos, analistas, Noam Chomsky, una serie de pensadores que miran la realidad geopolítica mundial, que ahora la aparición del tecnopoder reconfigura lo que es el funcionamiento de los sistemas democráticos, sobre todo de los países subdesarrollados o de América Latina prácticamente, y que desde luego ese tecnopoder va a hacer cambiar o está haciendo cambiar las reglas del juego, porque puede tener un candidato, mucha gente que lo apoya en las calles, marchas, en las comunidades, pero el control ya se está dando a través ahora de TikTok, a través de Facebook, a través de las grandes redes, y ese tecnopoder a veces no se puede eludir. Eso es lo que ocurrió de algún modo en la campaña presidencial de Ecuador hace unos meses, cuando todo indicaba que iba a ganar las elecciones María Luisa González, y las encuestas lo decían, la mayoría de las encuestas. En la segunda vuelta aparece ganando Noboa con un margen considerable porque le metió millones para lograr su objetivo, porque su papá es la persona más acaudalada de Ecuador. Sí, exportador bananero de muchos años allá en Ecuador, ¿no? Y de cocaína más. Sí, de hecho tienes ahí la familia Noboa, que es una familia de una dinastía allá, toda una dinastía allá en Ecuador, ¿no? Indudablemente encontramos que la población en su conjunto percibe estos hechos, no se la puede engañar a la gente como se le engañaba hace 20, 30, 40 años con percepciones falsas desde lo comunicacional. Ahora la inmediatez y al mismo tiempo la democratización de la tecnología, todos tenemos 1 o 2 celulares, una laptop, vemos más nuestros celulares que la televisión, leemos más en nuestros celulares que en un periódico, por ejemplo, ya ni se compran ya los periódicos, ahora son incluso digitales. Entonces encuentras todo un sistema que se ha articulado, que hay que saber entenderlo muy bien, pero que dentro de este ecosistema digital también encontramos lo que se denomina los tecnofeudos, ¿no? Gente que tiene un capital
muy preponderante, digamos el emporio Facebook, puede manejar con algoritmos y puede generar toda una tendencia de opinión, puede construir y destruir el sentido común en las sociedades. Entramos al ámbito de las deepfakes, por ejemplo, ¿no? Que son los ultrafalsos, son videos que están hablando como tú, pero lo han hecho con inteligencia artificial y te pueden hacer decir lo que les dé la gana a ellos, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen sus ventajas, pero también tienen riesgos potenciales para la democracia que sin lugar a dudas hay que saber distinguirlos. La nueva política va a tener que necesariamente construir las herramientas en los militantes, en los seguidores, en la ciudadanía en general, para saber distinguir lo falso de lo real, lo relevante de lo irrelevante, en las campañas de idiotización de las sociedades que las vivimos constantemente. Finalmente, Gabriel, para ir cerrando nuestra entrevista, este grato encuentro, digamos, ¿qué puedes afirmar sobre este asedio que está viviendo Venezuela de parte de la administración Trump? ¿Consideras que también pasa este temporal el presidente Nicolás Maduro? Porque justamente él está aplicando una estrategia comunicacional muy interesante que va de las calles a las paredes, a las redes y luego a los medios tradicionales. Es decir, ha entendido, creo, la lógica de lo que es hoy comunicación, el gobierno venezolano, y le está dando dura batalla en ese sentido, ¿no? Es decir, controlando la narrativa popular, la narrativa, digamos, que se hace masiva allá en Venezuela. ¿Cómo ves? ¿Va a poder pasar por todo lo que ves en lo que está haciendo el gobierno venezolano? ¿Va a poder enfrentar este asedio, hacer respetar la soberanía de Venezuela? ¿O la cosa se complica y pueden haber, digamos, días difíciles no solo para Venezuela, sino incluso para América Latina? Toda agresión extranjera siempre tiende a unificar el sentido de la unidad nacional, ¿no? Creo que Trump ha errado en su estrategia de atacar a toda Venezuela, de movilizar buques de guerra, de inventarse supuestos carteles de narcos. Algún día se inventará y dirá que Luis Ignacio Lula da Silva es el más capo del cartel de Samba, digamos, de Brasil o del continente latinoamericano. Entonces, estas narrativas, lo explica el profesor Noam Chomsky, Brzezinski, también allá desde el mero fondo del imperialismo norteamericano, pues desde las entrañas del imperio, ¿no? Del imperio norteamericano, explica estas lógicas de perversión de los medios de comunicación, esta perversión de la idiotización de masas y de generación de narrativas que se van imponiendo poco a poco y que llegan a justificar agresiones extranjeras, como por ejemplo la de Estados Unidos hacia Venezuela, para deslindar responsabilidades a el álgido panorama social que tiene Estados Unidos en este momento. Si tú revisas redes sociales alternativas, vas a encontrar que el problema del fentanilo en Estados Unidos ya es un problema de un apocalipsis zombie, que tanto referencia en la vida hollywoodense, en el American Way of Life. Tanta plata hacen con esos temas. Tanta plata hacen con eso, están viviendo eso en las calles. Hay niveles de indigencia, niveles de pobreza, niveles de falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación en Estados Unidos que son de terror, ¿no? Es una sociedad que tarde o temprano está colapsando y por eso es un capitalismo en decadencia, por eso es un imperio en decadencia y por eso se reposiciona el mundo, el concierto internacional, con nuevos actores. Tienes a los BRICS, por ejemplo, tienes los acercamientos de China con Rusia, con la India, con Sudáfrica, con Brasil, tienes que ya no se mide, por ejemplo, el barril del precio del petróleo en base a la divisa norteamericana, los denominados petrodólares. Ahora se puede comerciar el turril de petróleo, el barril de petróleo, en todas las divisas que el mundo así lo permite, ¿no? Entonces, paulatinamente Estados Unidos va perdiendo hegemonía y en esa pérdida de hegemonía es que recurre a esta clase de agresiones a la soberanía de otros países. Perfecto, Gabriel, ya para ir cerrando unas como colofón de la entrevista, ¿stronguista o bolivarista? No, yo de San José, pues toda la vida. ¿Tú eres de Oruro? De Oruro, sí. Igual que yo, una belleza, hermano. Qué gustazo, qué gustazo. No me puedo cambiar tan fácil. Mira cuántos años ya vivo acá en La Paz, 25, 26 años que estoy viviendo en La Paz y sigo siendo de San José. Qué bien, yo viajaba de muy chico con San José cuando venía a La Paz o a Cochabamba, claro. Seguidor de ese equipo y bueno, que ahora está en una otra etapa. Otra pregunta, ¿qué música te gusta? ¿Cumbia, folclórica, salsa? ¿Por dónde vas? Y si sabes bailar. Claro que sí, me gusta la cumbia, me gusta el rock, me gusta también el ska, el reggae. ¿Qué es el ska?
El ska es un ritmo que deriva del reggae, es mucho más rápido, se toca con acordeón, trompetas, tipo los Fabulosos Cadillacs, hacen el estilo ska. Sí. Perfecto, ya. ¿Has escuchado tocar a la Delio Valdés? Adelio Valdés. No sabes lo que te pierdes, te recomiendo entrar a YouTube. Lo voy a escuchar. Pero es una banda que digamos toma los diferentes ritmos de cumbia, de Colombia, de Argentina, de Perú, de todo, la de Bolivia también, que está haciendo algo fenomenal en cuanto a ritmo, porque ellos han entendido lo que es la cumbia latinoamericana, este ritmo que nos unifica a los latinoamericanos, ellos lo explican así, y que obviamente está perfilando algo potente en el ámbito cultural. Sí, gracias, muchas gracias, Gabriel, gracias, vamos a estar en contacto, vamos a seguir dialogando para echar unas cuantas ideas, para permitir el debate, para permitir el análisis de los jóvenes, de la gente adulta, de quienes nos siguen en Voces Plus. Gracias y unas palabritas para despedir. No, muchísimas gracias, Robert, por el espacio. Siempre es un gusto, un placer poder compartir con Voces, poder generar este espacio de confrontación de ideas desde lo pacífico, desde lo democrático, desde lo plural, desde lo diverso. Las batallas hay que ganarlas en la batalla de las ideas. Y pues convencer y también convencerse uno mismo a partir del ámbito de las ideas, del debate, del discurso, y no así de las agresiones, no así de la violencia. Creo que eso es fundamental y desde tu medio, por supuesto, se construye eso. Así que te felicito por ello y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. A todos los amigos de Voces Plus, agradecerles por el tiempo que nos han dispensado. Nosotros a partir de ahora empezaremos a entrevistar a artistas, analistas, a personajes de la política, a parlamentarios, a todos quienes sea posible y con quienes podamos compartir unos 10, 15 minutos de diálogo en torno a los problemas del país, a las opciones que tenemos los bolivianos para salir adelante, pero sobre todo para enfrentar la crisis económica que tenemos ahora y que obviamente en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones generales, seguramente tendrán una salida, una respuesta, aunque sea parcial, para que todos estemos mejor. Gracias, buenas tardes.